Señores, buenos días. Siendo las 10:10 de la mañana, se va a dar inicio a esta mesa de trabajo convocada por el congresista Miguel Ángel Torres Morales y por el congresista Miguel Castro. Quiero dar la bienvenida al representante de OCITEL, al gerente de OCITEL, a representantes de Asociación de Defensa del Consumidor, a los representantes de las operadoras. Tengo entendido, no puedo identificar los nombres, no me han dado la relación. Pero igual voy a ceder el uso de la palabra a cada uno de ustedes para que nos haga una breve presentación. Y quiero dejar con ustedes, en principio, aperturada esta mesa de trabajo. Quiero dejar con ustedes a mi colega Miguel Ángel Torres, quien tiene algunas palabras de bienvenida a esta instalación de mesa de trabajo. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a cada una de las personas que han podido asistir el día de hoy. Agradecer por su tiempo, por su disponibilidad. Agradecer a OCITEL, en cabeza de su presidente. Y comentarles un poquito, porque para algunos podría llamar la atención que dos congresistas se hayan interesado hace algunas semanas, se hayan hecho una visita a OCITEL a preguntar qué es lo que estaba sucediendo en algunos temas en específico y en un tema puntual que es en la resolución de las apelaciones. Como ocasión de una invitación del congresista Castro, en donde ha tomado tiempo para poder analizar el tema de las reguladoras, y de hecho ha elaborado un proyecto de ley sumamente interesante que esperemos que dentro de las próximas semanas pueda ser sometido a debate en las comisiones. Llama mucho la atención en la situación en la cual se encuentran los reclamos de los usuarios. La labor del congresista no solamente es legislar, representar, sino evidentemente también fiscalizar, que es una de las partes un poco más complejas. Ahora, la fiscalización no necesariamente tiene que ser una fiscalización que vaya contra la entidad o contra las operadoras, sino que más bien se entienda cuál es la problemática que se presenta. En solo una reunión fue súper interesante porque el presidente nos pudo explicar que si bien el número de apelaciones había incrementado y el tiempo de resolución había decaído terriblemente, podían encontrarse válidamente razones de los dos extremos, ¿no? Quizás espacio de parte de las empresas operadoras para mejorar el tema del servicio, pero también incentivos perversos de parte de la legislación que ha generado en más de una oportunidad que aparezcan quienes se aprovechan de los espacios de la norma para poder hacer un negocio en reclamos. Y eso evidentemente no va en favor del consumidor, sino en contra del verdadero consumidor que quiere una respuesta a su problemática y que ve que esto simplemente lo que hace es dilatar. Con el presidente de la comisión conversábamos y decíamos, ahorita es una etapa donde estamos, entre comillas, de receso en el Congreso, pero es una excelente oportunidad para poder atender temas técnicos. De hecho, en lo personal, yo me he dedicado en estas semanas a ver temas técnicos que normalmente los temas políticos terminan desplazando. Y este es un tema importantísimo e interesante y que deberíamos aprovechar esta oportunidad para entender. Yo entiendo que la idea de esta mesa de trabajo es que nos puedan dar su punto de vista, qué es lo que está sucediendo. O sea, que tanto OCITEL nos cuente cómo es que esto ha decantado, cómo es que esto ha sucedido. De lo que conversábamos, no creemos que es un tema netamente presupuestal o de cantidad de personas, sino evidentemente de algún otro tipo de aspectos. Y luego escuchar a las propias operadoras, ¿no? Los invito de todo corazón a hacerlo pensando primero en qué cosas estamos haciendo mal cada uno de nosotros y después viendo también qué otras cosas pudieran ser solucionadas. La mesa no tiene ninguna intención de generar polémica ni nada por el estilo. El objetivo verdadero es encontrar una solución técnica para que luego ya lo podamos ver con el presidente en la comisión y podamos analizar qué alternativas tenemos para mejorar esta situación. Gracias, presidente. Gracias. Antes de dar el uso de la palabra
presidente de OCITEL, yo quiero de alguna manera también dar el mensaje, qué es lo que queremos hacer desde la Comisión de Defensa del Consumidor y qué queremos hacer con mi colega Miguel Ángel Torres. De hecho, no es usual ver la presencia de algunos congresistas siendo facilitadores. O sea, la idea acá no es que cuando nosotros asistimos a OCIPTEL es buscar o ser inquisidores, ir a buscar una forma de fiscalizar o pedir que nos rindan cuentas. No, al contrario, lo que queremos es tender una mano para que desde el Congreso de la República, si existe la necesidad de legislar, si existe la necesidad de destrabar algunas situaciones que generan algún tipo de burocracia, y que podamos hacer más dinámico el mercado y dinámico además la relación entre clientes y operadores y el propio Estado, yo creo que ese es lo positivo y lo rescatable. Y de esta reunión, justamente esa es la razón, ¿no? La razón es que la empresa privada, el Estado y el Poder Legislativo en este caso, tengamos un trabajo absolutamente coordinado y absolutamente desinteresado, más pensando en el consumidor que en las propias instituciones. Entonces, voy a repetir, quizás estamos acostumbrados a tener una presencia de congresistas que pueden entorpecer la labor de la institución o de alguna manera tener un sesgo con la empresa privada, ¿no? Al contrario, yo por lo menos vengo la empresa del lado privado y lo que tengo claro es que el Estado debe generar herramientas para que todo esto funcione correctamente, porque siempre se va a beneficiar el consumidor. Al final el consumidor es el que se beneficia. Entonces, yo quiero establecer estas palabras finales porque a veces se puede tergiversar la intención, ¿no? Esto es una intención absolutamente propositiva, como dice Miki, esto es una etapa de receso y nos estamos dando este tiempo para evitar probablemente tratar este tema en las comisiones, ¿no? Porque ahí sí ya de alguna manera se distorsiona todo lo que queremos hacer. Entonces yo le doy la palabra al presidente de CITEL, quien de alguna manera va a hacer un diagnóstico y cómo podemos sumarnos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente Castro, congresista Miguel Ángel Torres, muchísimas gracias también. Y lo primero que debo hacer es agradecer la iniciativa de ustedes, congresistas, que efectivamente han mostrado un interés legítimo y de buena fe para resolver un problema que finalmente es un problema que nos afecta a todos y que todos, sin excepción, estoy seguros, aquí queremos resolver en la medida de lo posible. O sea, en esto yo no encuentro intereses distintos. El Estado, los usuarios y las empresas operadoras, todos queremos que los servicios de telecomunicaciones se presten del modo que beneficie una sana competencia y que beneficie finalmente a un usuario mejor atendido, con mejores condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. En ese sentido, de nuestra perspectiva, solo podemos agradecer la iniciativa. Sentimos que esta iniciativa busca apoyar soluciones que finalmente redunden en el bienestar del usuario. Y en ello yo creo que nadie de los aquí presentes podemos disentir. Muy bien, queremos hacer una presentación que incluye efectivamente un diagnóstico de la situación existente para comenzar en el mercado de telecomunicaciones y luego aterrizar concretamente en la situación que estamos nosotros presenciando respecto a los reclamos de usuarios. Así que iniciemos la presentación. Realmente vamos a tocar estos temas. Primero un tema de contexto del mercado de telecomunicaciones en el Perú, luego cuál es la situación de los procedimientos de reclamos y las medidas para abordar la problemática existente y, bueno, por supuesto, las conclusiones de todo ello. En primer lugar, tomando el contexto del mercado de telecomunicaciones del Perú, hemos elaborado una especie de foto entre lo que ocurre entre el 2005 y el 2017. ¿Por qué tomamos el 2005? Lo tomamos porque en ese momento se generan las condiciones para el desarrollo masivo y sostenido del mercado y de la infraestructura de telecomunicaciones en el Perú, ¿no? Tenemos ya operadores, Bell South se había ido del país, TIM se había ido del Perú y más bien tuvimos una estructura nueva en el mercado de telecomunicaciones con nuevos operadores. Así,
En 2005 teníamos una estructura cuasi duopólica con 3 operadores, 2 muy grandes y uno más bien volcado al mercado corporativo como era Nextel, estaba América Móvil, Telefónica del Perú, mientras que en el 2017 tenemos ya un mercado bastante más desagregado, con competidores de tamaños más similares, ¿no? Tenemos América Móvil, Telefónica Móviles, Entel Perú y Etel que entran en el 2014 realmente a competir en el mercado. A nivel de servicios, teníamos servicios obviamente limitados en 2005, ¿no? Básicamente fundados en la llamada de voz y algunos valores, obviamente telefonía local, larga distancia, y servicios como mensajes cortos, ¿no? Mientras que ahora tenemos una convergencia de servicios, tenemos una serie de otros servicios que acompañan al mero servicio de voz, internet móvil, con mucha mayor capacidad de velocidad y acceso a internet, el rol de las redes sociales, el acceso a redes sociales. Entonces tenemos también una distinta configuración de los servicios existentes en el mercado y que se ofrecen a los usuarios, una penetración del servicio abismalmente distinta, de un 20.5% de penetración hacia el año 2005, mientras que ahora tenemos 124% en penetración, o sea, 6 líneas por cada 5 usuarios. Mientras que también el uso del servicio se ha incrementado sustancialmente de 2.8 mil millones de minutos, ahora estamos hablando 20 veces más, 56.1 mil millones de minutos cursados en el tráfico total estimado para este año. Así que, bueno, también se da un cambio importante en los mercados. En el número de empresas teníamos televisión de paga o cable, televisión fija e internet fijo, con Telefónica del Perú como la única empresa con más de 100.000 usuarios. En el 2017 tenemos muchas más empresas con más de 100.000 usuarios, tenemos por lo menos Telefónica Móviles, América Móvil, DirecTV, que solamente ve televisión de paga, ¿no? A nivel de comercialización, solamente se vendían monoproductos, o sea, productos individualizados, mientras que en 2017 tenemos obviamente dúos, tríos y distintas combinaciones de servicios en la tarifa. También la televisión de paga era solamente analógica y el internet fijo solamente era alámbrico, mientras que ahora la televisión de paga es tanto analógica como digital y el internet fijo es alámbrico e inalámbrico, fundamentalmente con una predominancia del internet móvil. Y el acceso al servicio en el 2005 también era sumamente distinto al que es ahora. Telefonía fija con 28.5, hoy día tenemos 23.1, una baja ligera, pero se debe a que más bien otros productos han reemplazado el acceso al servicio. La televisión de paga estaba en 10.3, ahora estamos en 36.6 con 3.5 veces más, 3 veces y media más. Y el internet móvil hoy día está recibiendo el 58.5%, ¿no?, de acceso y el internet fijo el 30.5%, 8 veces más de lo que teníamos en el año 2005. Así que tenemos una mirada al mercado absolutamente distinta. Y también los usuarios, ¿no?, el perfil de los usuarios ha variado fundamentalmente en estos años, ¿no?, porque también los usuarios hoy en día, ¿no?, muestran un perfil absolutamente distinto. Hoy en día tenemos obviamente mucha mayor penetración en distintos estratos y acceso a distintos servicios, un crecimiento económico con mucho mayor nivel de ingresos de los usuarios. El usuario tiene más dinero que antes, en lo que el 2005. Y obviamente existe un mayor y más intensivo uso y una valoración mucho mayor del servicio de telecomunicaciones que había antes, un evidente mayor acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones que había antes, y obviamente usuarios mucho más exigentes, mucho más informados, conocedores de derechos, y como lo podemos ver en redes sociales a simple vista, mucho más agresivos en muchos casos, muchos más juzgadores, implacables de todos los agentes en el mercado, ¿no? Y eso también tiene una influencia y un perfil distinto
en nuestro país desde el año 2005 a la fecha. Entonces tenemos una serie de características de ahí. El sector también ha adquirido un dinamismo tremendo. El sector telecomunicaciones cada vez participa más en el total del PBI del país, ¿no? Tenemos, obviamente, vemos en el gráfico de la izquierda cómo el sector telecomunicaciones se muestra sumamente dinámico, ¿no?, en seguir creciendo relativamente en relación a otros sectores en su contribución al PBI del país. Y la inversión también se siente muy vigorosa, sostenida en el sector. El año 2016 hay un crecimiento muy grande. Ahí pueden ver en la gráfica lo que corresponde a cada uno de los operadores, ¿no? El verde correspondiendo a Telefónica, el rojo a Claro, tenemos a Entel también y a Vitel, entre otros operadores, y vemos cómo ha crecido uniformemente en cada uno de ellos la inversión en el sector telecomunicaciones. ¿Qué cambios han habido en el marco legal? Y aquí voy a referirme a los cambios que hubieron en el año 2015. Y es importante reparar en estos cambios normativos que existieron en este año porque ello de alguna manera marca un aspecto importante para la evaluación de lo que está ocurriendo, para el diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy día. En primer lugar, se realizó una modificación del reglamento de reclamos. Y muchas de estas modificaciones tienen una incidencia en lo que está ocurriendo hoy día. Primero se implantó un canal telefónico para apelaciones. Antes no se podía apelar telefónicamente. Entonces, para facilitar el uso, el derecho del usuario a poder reclamar a la segunda instancia en el procedimiento administrativo de reclamos, se habilitó la posibilidad de canal telefónico para las apelaciones y las quejas. En segundo lugar, las disconformidades de los usuarios en el libro de reclamaciones también tenían que ser encausadas y también atendidas en el procedimiento de reclamos. En otras palabras, ya no habían vías paralelas, sino todo tenía que finalmente decantar a un procedimiento de reclamos, manejado por OCIPTEL en segunda instancia. También se amplió sustancialmente el plazo para reclamar los casos de facturación. De 2 meses pasamos a 2 años para poder reclamar un tema de facturación. Sin duda, un incremento sustancial del plazo para apelar. La eliminación del requisito de reporte previo de averías para reclamos de calidad. Antes, cualquier usuario tenía que hacer un reclamo por avería. Había un plazo bastante largo para que el operador pudiera resolver este reclamo por avería, luego de lo cual recién se iniciaba un procedimiento de reclamos. Ese plazo para que una avería un reclamo por avería se convierta en un reclamo que abre un expediente, digamos, de reclamos en el operador, se ha reducido a 1 día. Entonces, no hay tiempo suficiente para que el operador pueda resolver un reclamo por avería y convertir esto en un reclamo formal. Y se eliminó el recurso de reconsideración. En otras palabras, todo pasó a ser apelación, se eliminó, por lo tanto, un medio de impugnación ante el mismo operador. ¿Cuál es el estado del procedimiento de reclamos? Vayamos ya entrando en materia, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esta información a la izquierda tenemos que en la primera instancia, y esta información es de enero a septiembre porque todavía los operadores no nos han completado la información, todavía están en plazo de hacerlo, ¿no? En primera instancia tenemos 2.728.430 reclamos, un número de reclamos realmente impresionante, ¿no? Con apelaciones a OCIPTEL, que es la segunda instancia, de 101.599, que es el 3.7% de esos reclamos, y quejas de 51.771. Les repito, esta información corresponde al periodo enero-septiembre del presente año, ¿no? Como ustedes podrán ver, ¿no? Esto es un monto, o sea, un número de reclamos realmente impresionante. Y esto obviamente ha generado una alta carga a nivel de la primera instancia del procedimiento. O sea, los operadores se han visto sorprendidos, por decirlo así,
con un número de reclamos impresionante y mayor que el que existía tradicionalmente. En estos cuadros que les estamos mostrando está la desagregación del número de reclamos por operador. Vemos que en el caso de Telefónica, Telefónica tiene el 63.93% de los reclamos. Y Claro, que es el segundo operador a nivel de participación de mercado, tiene el 26.72% de los reclamos. Los servicios también están desagregados, como se puede ver en el gráfico de la derecha. Los servicios móviles, ¿no?, son el 50% de todos los reclamos que se presentan en el sector, ¿no?, seguidos por la televisión de cable, internet y otros servicios posteriormente también que están ahí consignados en el gráfico de PAI. ¿Cómo ha venido evolucionando los reclamos en primera instancia? Fíjense, esto es un crecimiento importante también que tenemos que nosotros observar, ¿no? El número de reclamos presentados entre las empresas operadoras se ha incrementado consistentemente en el tiempo, ¿no? Un crecimiento de usuarios a nivel de 6.9, pero el crecimiento de reclamos a nivel de 47.3% al año. Fíjense la diferencia que existe en cómo ha crecido la base de usuarios comparado con el número de reclamos que se está dando. Entonces es un ratio que ha ido creciendo enormemente en el tiempo. Y obviamente este crecimiento de reclamos a nivel de los operadores también ha ido de la mano con el crecimiento de los expedientes que han ido en apelación a los OSIPTEL, ¿no? La tendencia es más o menos similar, como podemos ver. Los reclamos en primera instancia están consignados arriba, ¿no?, con el número de reclamos consignados ahí, y la curva de las apelaciones presentadas a los OSIPTEL siguen más o menos la misma tendencia, al igual que las quejas. Entonces, lo que ocurre en OSIPTEL finalmente es consecuencia también, ¿no?, del aumento sustancial de los reclamos en primera instancia ante los operadores. Un tema que queremos levantar respecto a esta situación es la existencia de comportamientos oportunistas. ¿Qué ha pasado? Uno de los temas, y no digo que sea el único, pero sí es uno de los temas que merecen mencionarse, es que usando el marco normativo, el cual hemos explicado, ¿no?, esta posibilidad, esta flexibilización, usando el principio del derecho administrativo, del informalismo, que no es lo mismo que la informalidad, sino el informalismo es justamente el más bien prescindir de formalidades para poder hacer uso de los derechos, ¿no? Antes cuando existían muchas diferencias en las tarifas, aparecieron los chalequeros, ¿no? Los chalequeros nos ofrecían llamar de un teléfono y evadir tarifas, ¿no?, teléfonos públicos que finalmente salían más caros, ¿no? Este aprovechamiento, ¿no?, de la diferencia de tarifas habría oportunidades, entre comillas, de negocios para agentes en el mercado. Y ahora, ¿qué cosa existe? Existen tramitadores. Apareció un número importante de tramitadores que actúan en verdad vulnerando el principio de buena fe procesal. ¿Por qué? Porque aprovechando las facilidades que existen para reclamar y apelar, ¿no?, presentan reclamos a nombre del usuario que en muchos casos no tienen fundamento alguno, y además reclaman por el íntegro del recibo de manera genérica, ¿no?, sin especificar cuál es la razón del reclamo, y esto por supuesto formalmente tiene que ser tramitado por los operadores como un reclamo. Y claro, ante la abundancia de la oferta de estas promesas de que, oye, yo te tramito tu reclamo y no vas a pagar, la promesa que se le hacen a muchos usuarios, no te preocupes porque no vas a pagar. Entonces esto ha generado, por supuesto, una ola de reclamos, en muchos casos infundados, pero que además han copado la capacidad tanto de los operadores, y consecuentemente cuando los operadores han resuelto de manera negativa hacia el usuario, esto también ha repercutido en las apelaciones ante la segunda instancia, es decir, en los OSIPTEL. Entonces,
hace poco recibimos un caso de una persona que se quejó, ¿no? De manera anónima ciertamente, pero se quejó de que lo habían estafado, entre comillas, ¿no? ¿En qué consistía la estafa? De que se había presentado un supuesto trabajador de Velocitel, ¿no?, a prometerle que él se encargaba que su reclamo no se resolviera favorablemente o no se resolviera. En otras palabras, no te preocupes, yo te ayudo con un procedimiento, yo trabajo en Velocitel, le dijeron, y yo me ocupo de que esto no se pague. Y a esta persona que, sabiendo que estaba haciendo algo ilícito, ¿no?, le paga para que le den el servicio, y este señor, este supuesto trabajador de Occitel, porque nunca trabajó ni trabaja en Occitel, lo engañó. Entonces, y esta persona que estaba, entre comillas, coimeando a un supuesto trabajador de Occitel, se va y se queja ante Occitel diciendo, oye, ¿sabes que uno de tus trabajadores me ha engañado porque me prometió que no iba a pagar, ¿no?, por la tarifa? Entonces, a esos extremos se puede llegar, y eso es evidencia que existe efectivamente esta estructura, ¿no?, de tramitadores que están haciendo uso indebido de una norma que buscaba efectivamente facilitar los reclamos de los usuarios, ¿no? Está perforando el sistema construido de buena fe, ¿no?, y utilizándolo para fines que obviamente son ilícitos. Esto es parte de la problemática que estamos enfrentando. Y aquí ahondamos un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad no solamente los abonados pueden reclamar, sino los usuarios. Entonces, y uno puede reclamar telefónicamente. Entonces podríamos tener una llamada telefónica a un operador en donde una persona dice, voy a reclamar por el recibo del número tal. Y hace su reclamo telefónico. Ahora voy a reclamar por el número cual. Porque como uno puede decir yo soy usuario y no hay un medio de constatar eso en el momento, entonces podríamos tener llamadas por 30 minutos, una hora de reclamos, más reclamos, más reclamos, más reclamos, más reclamos, masivamente por parte de una persona determinada que dice ser usuario del teléfono, porque no requiere ser abonado, no se requiere la identificación como abonado, sino usuario, y puede por la vía telefónica reclamar masivamente ante el operador, sin ningún tipo de acreditación de su derecho. Entonces, claro, se ha utilizado este medio para generar reclamos masivamente. Y obviamente lo que se busca es omitir el pago de los servicios que se están dando, porque también los reclamos son genéricos y por el íntegro del recibo. Y también, obviamente, el hecho de que cuando uno reclama por un concepto, no se debe pagar por el monto reclamado, entonces lo que se reclama es todo, ¿no? Y se reclama de manera genérica por todo, ¿no?, con cualquier tipo de argumento. Entonces se busca omitir el 100% del recibo, ¿no? Y obviamente saturando los canales de solución de reclamos, porque recordemos que a nivel de los operadores existe el silencio administrativo positivo. En otras palabras, si no se resuelve dentro del plazo, se considera válido el reclamo. Entonces, fantástico, ¿no? Llenamos a los operadores de reclamos, ¿no?, los saturamos de tal manera que no se pueda resolver dentro del plazo respectivo, y eso hace que el reclamo sea admitido, ¿no? Entonces también existe esa lógica perversa en este mecanismo que se está utilizando. Y esto, por supuesto, es resuelto por los operadores y llega esto a la segunda instancia del OCIPTEL, que es el Tribunal de Reclamo de Usuarios, el TRASO. Y ahí vemos en la siguiente diapositiva, que estamos mostrando en este momento, cómo se han incrementado los expedientes ingresados al TRASO. Entre el 2016 al 2017 hay un incremento de 118% de expedientes que han ingresado al Tribunal de Reclamo de Usuarios del OCIPTEL. No obstante, las apelaciones representan el 3.7% de los reclamos que se presentan en el... O sea, sigue siendo un porcentaje relativamente bajo, pero claro, por la avalancha, por el número tan enormemente creciente de reclamos presentados en primera instancia, obviamente esto satura la posibilidad de resolución de los OCIPTEL en segunda instancia. Y el ratio de apelaciones presentadas versus los reclamos ha aumentado aún así, ¿no? Las apelaciones también, como se facilitan las apelaciones por la vía telefónica, también esto ha tenido un impacto
en el mayor número de apelaciones sobre los reclamos presentados y estamos prácticamente en 4% al tercer trimestre del 2017. Y bueno, tenemos un problema que es el que le mencionamos. Mes a mes, señores congresistas, mes a mes sigue creciendo esta diferencia entre lo que llega al Tribunal de Reclamos de Usuarios y lo que estamos en la capacidad de poder resolver. Esto es evidente, ¿no? Porque nosotros no tenemos siquiera la flexibilidad de inyectar recursos adicionales para poder atender esta creciente demanda. Una empresa podría eventualmente, dentro de su estructura, solicitar recursos adicionales, tomar medidas urgentes, pero obviamente en el Estado no tenemos la flexibilidad de hacer uso de recursos adicionales. Y hoy en día, al 5 de febrero del 2018, ¿no?, tenemos un stock de 194.006 expedientes por resolver. Y esta tendencia obviamente sigue creciendo en la medida de que no tenemos la capacidad para poder atender este creciente número de reclamos. Entonces, esto es un tema que creo que es bastante evidente. Y claro, esto genera perjuicios al usuario, ¿no? Porque el usuario que está reclamando con razón, que tiene que haber muchos usuarios que están reclamando con todo derecho y con toda razón, se ven perjudicados en los tiempos de resolución de su reclamo, ¿no? Ahí se ve el promedio de días, ¿no?, que... Sí. Una interrupción de Sí, gracias, presidente. En la anterior diapositiva, bueno, no, varias inquietudes, pero la anterior diapositiva sí es alarmante, ¿no? Y no llegué a comprender, algo tiene que haber pasado en diciembre. O sea, porque claro, todo lo que nos ha estado explicando me lleva a la conclusión de que, claro, hay una serie de consideraciones que generan este incremento en las apelaciones, pero lo de diciembre es algo impresionante. Sí, bueno, la dinámica de los expedientes que llegan mes a mes, ¿no?, depende pues de cuál es la tendencia que existe mes a mes también en los reclamos, ¿no? Los operadores